Bienvenidos a este nuevo programa. Se dice pronto, 25 lecciones, hablando 25 semanas, programas hablando acerca de la armadura del creyente, no ignorando la guerra y la batalla en la que nos encontramos, no ignorando el enemigo al que enfrentamos, no ignorando los desafíos que el reino de las tinieblas nos pone y sobre todo no ignorando las armas, la armadura que Dios nos ha dado. Estamos viendo el escudo de la fe. La semana pasada veíamos cómo saber si nuestra fe es verdadera. Hoy vamos a abordar cómo conservar nuestra fe. Pero antes de eso, hacemos una pausa. Queremos invitar a todos, por favor, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, que puedan compartir este espacio, este programa con los contactos conocidos en la iglesia o fuera de ella. Y lo estáis ya viendo en vuestras pantallas. Manuel, queremos saludarte. Lo primero, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado de volver a estar en un espacio más con vosotros y bueno, muy expectante de lo que el Señor nos va a hablar hoy sobre este tema tan precioso que estamos tratando. Así es. El escudo de la fe, esa pieza que se convierte en la armadura para el resto de las armaduras, como hemos estado, para el resto de las piezas de las armaduras, como hemos estado viendo. También lo podríamos comparar, Manuel, como la fe, ¿no? Hemos dicho un escudo, sí, pero también como un tesoro, o sea, como lo más preciado o lo más precioso que un creyente puede tener. No, Lilian y yo solemos decir que, a ver, por ejemplo, un escritor se dedica a escribir, un cantante a cantar, un amante a amar. Pues un creyente se tiene que dedicar a creer. Por lo tanto, Efectivamente. la actividad propia del creyente, como bien lo dice la palabra, es creer. Nos dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, y nos explica la manera de recibirlo, de recibir a Jesús, al Hijo de Dios. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Así que Ajá. somos salvos por medio de la fe, somos salvos por gracia, mediante la fe. La fe es esa llave, ese tesoro que nos lleva a esa gracia de salvación, de perdón, de una nueva vida, de conocer al Señor, nacer de nuevo. Y cómo podemos perseverar, obviamente, cómo debemos guardar con temor y temblor y perseverar, conservar ese tesoro, ¿no? Tan apreciado, ¿no? Tan valioso que tenemos. Así que, Manuel, ¿qué instrucciones, qué, no sé, consejos nos podrías arrojar o dar el día de hoy en este sentido? Pues es muy importante lo que dices. Es una pregunta, yo creo que crucial acerca de la fe, de ese tesoro, como bien dices, que es para nosotros la fe. Entonces, podríamos ver y podríamos hablar acerca de 5 instrucciones que nos van a servir para conservar y añadiría incluso que hacer crecer nuestra fe. ¿Ok? No solamente conservarla, sino también hacer crecer. Hacer crecer esa fe, ¿no?, que tenemos, esa manera de fe que Dios nos da y que nosotros tenemos que hacerla, obviamente, crecer, ¿no? La primera de las instrucciones tiene que ver con la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es vital en nuestras Sí. vidas. Entonces, la primera instrucción sería, la palabra de Dios, como digo, es vital en nuestras vidas Mm, y sin ella, sin la palabra de Dios, es imposible producir, conservar y hacer crecer nuestra fe. así es. Eh, Así como la fe fue la semilla de nuestra conversión, la palabra, perdón, fue la semilla de nuestra conversión, pues ahora, en el estado en el que nos encontremos, la palabra de Dios debe ser esa leche que conserva nuestra fe y que nos ayuda a alimentarnos a diario Claro. de ella, ¿no? Fíjate, igual que los niños no pueden mamar largamente ni digerir gran cantidad de comida a la vez, necesitan alimentarse en pequeñas cantidades Mm, y con frecuencia. Del mismo modo, nosotros tenemos que estar recurriendo una y otra vez a la palabra de Dios claro. como nuestro alimento, ¿no?
claro. Fíjate lo que dice Isaías 28:10. Dice, renglón tras renglón, línea sobre línea, un Mm, poquito aquí, otro poquito allá. Entonces, este versículo nos da la idea de cómo nosotros debemos ir diariamente a la palabra. Poco a poco, ir digiriendo esa palabra, línea sobre línea, renglón sobre mm, renglón, versículo sobre versículo, comiendo esa palabra, meditando en la palabra. Esta va a ser una instrucción principal y fundamental para conservar y hacer crecer nuestra fe, ¿no? Y es que, claro, fíjate, Jesús enseñó a los creyentes a mm, orar por su pan de cada día, ¿no? sí, Y lo hizo, les enseñó a orar y les enseñó a pedir de esta forma porque sabía que los discípulos lo necesitarían. sí. Y seguro, o sea, es absolutamente seguro que no se refería solamente al pan natural, ¿no? Y en el mismo capítulo, en Mateo 6:33, el Señor le dice, buscad primeramente el reino de Dios. Así que atesorar la palabra, alimentarnos de ella, ya sea mediante un sermón, mediante una charla, con un amigo, mediante un tiempo de meditación personal, de lectura, de estudio personal, es algo fundamental e Mm, imprescindible porque es ese pan que nos claro, alimenta, ¿no? Es claro, ese pan del cual nosotros recibimos ese alimento espiritual necesario para nuestra fe. claro, claro. Así que podemos decir que si nuestra fe es débil, se debe a que no nos hemos alimentado de la palabra. Cuando no nos alimentamos de la palabra, lo Claro. notamos Como nuestro cuerpo fundamentalmente físico. en nuestra fe, Claro, efectivamente. como, Porque la fe viene de oír la palabra, ¿Mm? ¿no? Y oír la palabra incluye leer la palabra, estudiar la palabra, meditar Claro, en ella cada día, claro, ¿no? claro. Y cuando nosotros gradualmente vamos dejando de acudir a Dios en su palabra, pues se produce un triste cambio en nosotros. Mm, Es que empezamos a notar que ya no nos es tan fácil confiar en Él, claro, empezamos a notar que tenemos poca autoridad sobre nuestras emociones, empezamos a notar que tenemos poca autoridad sobre la incredulidad que empieza a crecer en nosotros, ¿no? Porque mm, cuando la fe decrece, la incredulidad comienza a crecer. wow, muy Entonces, bueno. si esto ocurre, debemos preguntarnos, cuando notemos esta falta de fe en nosotros, debemos preguntarnos, vamos a ver, ¿dónde nació en mí la Mm, fe que yo antes tenía, antes de sentir esta debilidad que siento, ¿no? Y debemos llegar a la conclusión de que fue de oír y meditar la claro, palabra de Dios a diario y continuamente, ¿no? claro, Entonces, claro, claro. cuando notamos esa falta de fe, lo que debemos hacer es, cuanto antes, con urgencia, volver de nuevo al lugar donde estábamos, a ese lugar de pasar tiempo en la palabra del Señor y de alimentarnos de la palabra del Señor, ¿no? Allí es donde fuimos prosperados en la fe, allí es donde crecimos en la fe, en la lectura, en la meditación de la palabra, y allí Mm, tenemos que volver lo más rápidamente posible. Esto en cuanto a buenísimo. la primera instrucción, ¿no? Claro, Que y recibimos. buenísimo. Podríamos decir que la fe es al espíritu, lo que el pan es al cuerpo físico, para estar fortalecido, estar nutrido. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Efectivamente, efectivamente. En segundo lugar, debemos examinar nuestra conciencia. Mm, Esto es muy importante, ¿no? Porque la buena conciencia es el barco en el que navega la fe. Si la conciencia se va a pique, ¿cómo estará la fe segura entonces? claro. ¿Qué ocurre? Pues que los pecados deliberados, repetidos, sin Mm, arrepentimiento, son los que van destruyendo nuestra conciencia, ¿no? Son los que mm, van cauterizando nuestra conciencia, haciendo claro, que se adormezca y que dejemos de sentir la acusación que produce en nosotros la conciencia por causa del pecado. claro. Entonces debemos guardarnos mucho de cometer esos pecados deliberados o repetidos sin arrepentimiento. Por Mm, ejemplo, muy bueno. cuando habitualmente mentimos, ¿no? Mm, Hoy he mentido en el trabajo porque he llegado tarde, luego he mentido a mi esposa porque no le he hecho la compra que me había pedido, luego tal, y comenzamos a mentir y no hay en nosotros un arrepentimiento. Entonces la conciencia se va endureciendo con respecto a la mentira, ¿no? Entonces debemos y, cuidar mucho, y debemos abandonamos la fe, claro.
abandonamos Claro, ese camino debemos, de la fe, claro. claro, claro, debemos cuidarnos mucho de esos pecados que destruyen la conciencia, ¿no? Debemos guardarnos mucho de ellos. Porque si no nos cuidamos de ellos, lo que ocurre es esto, ¿no? Que enturbian Mm, la conciencia muy bueno. hasta que llega el momento en que incluso dejamos de ver la promesa, ¿no? La promesa del Evangelio. Sí. Pero fíjate, aunque hayamos caído en la fosa del pecado, no debemos quedarnos allí, no debemos quedarnos en ese lugar. Porque ocurre una cosa, ¿no? Es que cuando nuestra conciencia está cauterizada, normalmente nuestro espíritu, el Espíritu Santo, perdón, en nosotros también está contristado. Mm, Pero el Espíritu Santo siempre va, aunque esté contristado, siempre va a hacernos ver, hacernos mm, notar que estamos en ese pozo del pecado, ¿no? El Espíritu Santo no se va a quedar, por muy contristado que esté, no se va a quedar impasible ante el pecado en nosotros. Nos lo mm, va a hacer ver, de algún modo nos lo va a hacer ver. Y cuando esto ocurra, lo que tenemos que ser es como es la oveja. La oveja puede caer en una zanja, mm. pero solo el cerdo se revuelca en ella, ¿no? La oveja quiere salir de allí. Por tanto, será muy difícil que fomentemos la fe en nosotros y en la promesa, que fomentemos, perdón, la fe en la promesa en nosotros, si nuestro manto está sucio y si nuestro rostro está embarrado por el pecado, ¿no? Muy Para poner bueno. un ejemplo práctico que podemos entender, eh, eh, beber veneno es Ujú, peligroso, pero lo que resulta letal es dejarlo dentro, ¿no? Hemos visto ujú, muchas películas que cuando pica una serpiente se hace una rajita y empezamos a chupar, ¿no? Y a sacar ujú, el ujú. veneno del cuerpo, porque Claro. es peligroso. O el lavado de Es- estómago, ¿no? Típico, o- rápido para vomitar y que lo saque la persona claro, y claro, porque expulsar ese veneno. beber veneno es peligroso, pero lo letal es dejarlo dentro, ¿no? Mm, Y esto es lo que nosotros debemos hacer con esos pecados, ¿no? muy bien. Aunque seamos creyentes, no podremos actuar con fe hasta que limpiemos nuestros corazones de esos pecados, y esto es por medio del arrepentimiento, ¿vale? El antídoto para ese veneno, en este caso, es el arrepentimiento. En cuanto a la tercera actitud que debemos tomar Conservar la para fe. conservar nuestra fe, lo que debemos hacer es poner en práctica nuestra fe. Muy bueno, Vivimos por la muy fe, ¿no? bueno. Claro, claro. Y la Si fe no vive, practicas, se claro, atrofia, mengua. Si practicas, se efectivamente, fortalece. Claro, claro. efectivamente. De hecho, la fe vive por ejercitarla, ¿no? Por ponerla en ejercicio. Algunas personas fuertes no están contentas si no tienen mucho trabajo. Mm, Si las obligas a quedarse sentados, las matarás. Igualmente, si estorbas la obra de tu fe, estás amenazando su vida. mm, Entonces, no experimentamos las gloriosas victorias en oración, pues mm, porque a menudo no permitimos que ore la fe o no permitimos orar en fe, ¿verdad? No le permitimos a la oración ser ese prisma que está delante de nuestras oraciones a mm. través del cual vemos, ¿no? El mundo y vemos tenemos una cosmovisión. Fíjate, si un niño ve muy poco a sus padres, Sí. no se emocionará mucho al verlos, ¿verdad? ¿Por qué somos incapaces de vivir una promesa durante una crisis? Pues porque seguramente no vivimos de esa promesa todos los días. Entonces, mientras más consultemos la promesa, mayor confianza le concederemos a la promesa, Mm, mayor será nuestra fe, ¿no? Porque no confiamos en los extraños tanto como podemos confiar en un buen amigo. claro, y eso es así. Ah, y debe ser muy habitual, muy ejercitado, muy constante, porque si no, cuando llegue el problema, cuando llegue la dificultad, llegue esa emergencia y queramos que la fe aparezca, pues como no la Claro, estamos desarrollando de manera continua, pues no va a aparecer, no va a estar ahí para ese momento claro. tan urgente, ¿no? Y tan importante. Claro, claro, así es. Es como aquel siervo que se escapa porque su amo pocas veces le da trabajo. Cuando su dueño lo llama a alguna situación extrema, pues no lo va a encontrar. Entonces debemos procurar que nuestra fe no se quede mucho tiempo inactiva, ¿verdad? Si Mm, no la utilizamos cuando debemos, pues seguramente cuando tengamos falta mm, de ella, nos haga falta y tengamos que echar mano de la fe, nos vaya a fallar, ¿no? qué Así que bueno. permíteme mm, Ujú. que comparta 4 consejos muy prácticos dentro de esta que estamos dando, 4 consejos muy prácticos Para para practicar la mantener fe. una fe activa, para mantener una ¿Eh? fe activa.
La primera es la oración, porque la Mm, oración es la respiración del alma. ujú, Tenemos que orar y tenemos que tener una vida de oración diaria. La segunda es la adoración, porque la mm, adoración es nuestra necesidad de reconocer a Dios. Cuando mm, nosotros adoramos, lo que estamos haciendo es reconocer que tenemos necesidad de Dios. En tercer lugar, tenemos que, lo que decíamos en la primera, ¿no? Leer la Biblia, mm, volvernos a la palabra, meditar en ella diario. Y en cuarto lugar, tenemos que testificar. Los hijos de Dios es lo que tú decías, ¿no? El Hijo de Dios tiene que creer, ¿no? Los hijos de Dios ujú, tenemos una historia que contar, la historia más grande jamás contada. Tenemos que testificar de Cristo y mm. tenemos que hacerlo al menos a 3 o 4 personas a diario. Si nosotros seguimos estos 4 consejos prácticos, nuestra fe va a estar activa, vamos a estar haciendo que nuestra fe esté trabajando, esté activa y esté fuerte. Amén. Después tenemos estábamos hablando Hemos visto tres. un pequeño inciso de las instrucciones para conservar la Ujú, fe. Tenemos una cuarta instrucción que sería enfrentarnos a cualquier incredulidad residual que haya en nosotros. mm, Fíjate, el arrepentimiento recupera aquello que la fe pierde por la incredulidad. Y tenemos un ejemplo, tenemos el ejemplo de David. En el Salmo 73, 22, vemos que David se avergonzó sobremanera de su incredulidad y él mm, confesó, tan torpe era yo, era como una bestia delante de ti. Fíjate, ¿no? Hasta qué grado David fue consciente, ¿no? de lo que le estaba ocurriendo. Bueno, mm, pues por esta humilde confesión, la fe de David recuperó el control y él pudo llegar a afirmar luego en los versículos 23 y 24. Dice, con todo yo siempre estuve contigo, me mm. tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Así que hubo un tiempo en que David se avergonzó sobremanera de su incredulidad, él mismo se comparó con una bestia, pero se arrepintió y volvió otra vez a ese camino de Wow. fe, al grado de que el Señor le dijo, tú me has llevado de la mano derecha, he seguido tu consejo y me recibirás en gloria. Mm, Volvió a la promesa, volvió a poder ver la promesa, ¿no? mm, Entonces, tenemos un juez en el corazón al que Dios mismo ha comisionado para reprendernos y para entristecernos cuando pecamos. ujú. Y no hay pecado que más deshonre a Dios que la incredulidad. Sí. Y esa ofensa de la incredulidad desgarra literalmente su nombre más profundamente que ninguna otra cosa, sobre todo cuando la maneja un creyente, cuando la Mm, maneja un hijo suyo, ¿no? Comprenderemos mejor por qué el pecado de la incredulidad lastima el corazón de Dios si consideramos, si tenemos en consideración los estrechos lazos de familia que mm, existen entre el creyente y el Señor. claro. Piénsalo, ¿no? Ujú, Cuando hay incredulidad en nosotros, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir testificar falsamente acerca de Dios, ¿no? Y cuando el mundo nos oye hablar mal de nuestro Padre, nada más y nada menos, mm, pues ello puede endurecer la opinión de quienes wow. Mm, no creen en Dios aún y han de llegar al Señor por causa de nuestro testimonio, ¿no? claro, Fíjate, claro, claro, fíjate, claro. fíjate, la manera de degradar al máximo la reputación de alguien es decir, ni siquiera sus hijos confían en él ni hablan en él. Wow. Imagínate que Ujú, que llegan mis hijos un día a ti, Fernando, mis hijas, y empiezan ujú, a hablarte mal de mí y empiezan a decirte no confiamos en nuestro padre, no podemos confiar en su criterio, no nos trata bien, no nos hace bien, y comienzan a decirte todas estas cosas, ¿no? mm. ¿Qué opinión tendrías de mí? Eso Claro, terrible, terrible. destruiría mi reputación, ¿no? Así Ujú, que debemos preguntarnos a nosotros mismos si estamos dispuestos a ser un instrumento para mancillar el nombre de Dios. Y la incredulidad, cuando nosotros vivimos con incredulidad, es eso lo que vamos a hacer, mancillar el nombre de Dios. Por mm, eso debemos sacar de nosotros todo residuo de incredulidad que haya, ¿no? Nuestro ujú, corazón debe estremecerse ante la simple idea de decir, ¿no? ¿Cómo voy a mancillar mm, el nombre de Dios, ¿no? Y debemos ver esa incredulidad que nos llevó a hacer esto, ¿no? mm. Y ver que esa incredulidad herirá nuestro corazón, herirá el corazón de Dios y herirá nuestro corazón de forma mortal. Así que debemos cuidar mucho Amén. cualquier tipo
cualquier tipo de incredulidad residual que haya en Muy nosotros. bien. Y en quinto lugar, debemos esforzarnos por aumentar nuestra fe. Fíjate. Y es que ninguno corre más peligro de perder la fe que aquel que se conforma con la que ya tiene, ¿verdad? Ujú. Ok. Una chispa se apaga antes que una llama. Ujú. Una gota se seca más fácilmente que un río, ¿verdad? Ujú. Entonces, mientras más fuerte sea nuestra fe, más Ujú. segura estará contra los ataques del enemigo. El diablo es cobarde y le encanta pelear en el punto donde tiene más ventaja. Y no hay una ventaja mayor para el diablo que la fe débil de un cristiano. Porque Mm. ante la fe débil, recordemos que la fe es el escudo con el cual nos protegemos y la Ujú. fe es el escudo, es la armadura de la armadura, ¿verdad? Sí, lo que comentábamos al Lo que principio. comentábamos al principio. Entonces, cuando nuestra fe es débil y está debilitada, el diablo va a tener acceso a todas las demás partes y áreas de nuestro cuerpo. Va a poder estar atacándonos por todos los flancos Claro. y vamos a estar absolutamente a su Y la fe merced. cae todo. Cae nuestra comunión con Dios, cae la justicia, cae el evangelio, cae todo, la verdad de Dios. Claro, ya Efectivamente. no se confía en nada de eso. Con la fe vencemos las tentaciones, ¿no? Que pueden Ujú. pasar al débil. Volviendo otra vez a David como ejemplo, cuando la fe de David, en este caso vamos a hablar de cuando su fe prevaleció, se enfrentó a la muerte sin temor. Ujú. En 1 Samuel 36 dice, el pueblo hablaba de apedrearlo, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Y cómo se fortaleció? Pues en esa fe, ¿no? En la fe que él tenía se fortaleció en Jehová su Dios, ¿no? Pero cuando su fe se debilitó, estuvo dispuesto a huir y a esconderse para salvarse. Lo vemos en Ujú. 1 Samuel 21:13, ¿no? Allí dice la fe, bueno, lo podemos leer, ¿no? Entonces, la fe fuerte libera al cristiano de aquellos pensamientos que oprimen al débil. En Ujú. Isaías 26:3 se nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sí. ¿Vale? Entonces, mientras mayor sea nuestra fe, Mm. mayor será la quietud y la paz interior que Amén. tenemos. Así es, eso Con es muy poca bueno. fe, con poca fe hay poca paz. Con Mm. poca fe hay poca serenidad en medio de las tormentas, de los problemas, de las situaciones que seguramente también junto con ellos traen temores, ¿no? Así Mm. que la incredulidad da lugar a todo esto. Así que como cristianos hay muchos deleites que los creyentes encuentran en el camino al cielo, además de aquello que Dios tiene para ellos al final. El cristiano cuya fe es fuerte para actuar basándose en la promesa encuentra y posee todos estos placeres que hay en el camino, ¿no? El que ve las glorias espirituales de la promesa canta durante todo el camino, pero el ojo de la fe del cristiano inseguro está tan cegado por el temor y por la incredulidad que no ve nada que le produzca gozo en el camino, sino que suspira a causa de sus Mm. pensamientos apesadumbrados y perturbados. Así que si no queremos tener un camino pesado, melancólico, lleno de Ujú. tropiezos, de dificultades, de ataques del diablo, debemos Mm. esforzarnos por Amén. guardar y aumentar nuestra fe cada día por medio de todo esto que estamos explicando. Además que es algo por ejemplo, el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Por un lado dice, ejercítate. La piedad, la palabra ejercitar es gimnasio, es hacer ese ejercicio físico, y la piedad se entiende como el evangelio, ¿no? Como el Ajá, misterio, lo que Dios ha hecho por y para los hombres, las buenas nuevas. Y dice, ejercítate en eso, ¿no? Que Dios te ha dado. Eh, También Pablo le dice, esfuérzate en la gracia, en esa gracia, en ese don que Dios te ha dado, claro. esfuérzate. Y en la fe, pues claro que tenemos que ser esforzados, ¿no? Y valientes por creer. Es una lucha constante en la que sabemos que el diablo es un ladrón, es un mentiroso, es un homicida y va a buscar destruir, quitar, robar lo que es nuestra fe. Ya lo hizo en Génesis, ¿eh? Con que Dios ha dicho y le robó la fe y la confianza que el hombre, Adán y Eva tenían en Dios. Estabas hablando un Exactamente. poquito, todo esto como en todo lo que tú has comentado, como que hay un sustrato, hay un común denominador, como que
hay algo que aparece siempre. Estamos Ujú. hablando mucho de la fe, conservar, de que sea fuerte, de que no sea débil, de que crezca, que no mengüe. Entonces, ¿cómo podemos identificar? Bueno, nos has dicho que debemos tener una fe fuerte y cosas para hacerlo, pero ¿cómo podríamos identificar o saber si nuestra fe está bien, es fuerte o por lo contrario no está bien y es débil? Bueno, parece una pregunta, cuando la planteamos, una pregunta que puede tener una respuesta difícil, pero no es difícil, ¿eh? No es Mm, difícil identificar si tenemos una fe que es fuerte o es débil. Hay una serie de características que nos mostrarán la diferencia entre una fe fuerte y una fe débil. Primero, mientras más plenamente puede el cristiano confiar en las promesas de Dios, más fuerte. mm, Entonces, debemos medir cómo están arraigadas en mí y cómo creo y cómo confío en las promesas de Dios. Cuando mm, confiamos en Dios simplemente por su promesa y confiamos en Él a causa de su carácter, esto es fe. ¿Vale? mm, Esto es fe. Y es una fe además fuerte, una fe mm, sana. El que anda sin muletas es más fuerte que el que las necesita. Así que la promesa es el terreno que pisa la fe. Pero el sentimiento y la razón son muletas que necesitan la fe débil. Es decir, cuando nosotros estamos viviendo aferrados en las promesas de Dios y teniéndolas en cuenta, nuestra fe es fuerte. Cuando nosotros estamos viviendo una vida almática, una vida en la cual los sentimientos y tenemos esos altibajos tan grandes, porque los sentimientos son los que están gobernando nuestra fe y no la promesa de Dios, eso es ujú, una fe débil. Y ahí claro. tenemos una fe débil, ¿no? Entonces, la pregunta es, Manuel, ¿se puede creer sin estas muletas, sin estos apoyos? A veces es la razón, como lo decían, mis pensamientos. A Ujú. veces es el sentimiento, ¿no? ¿Se, se puede creer sin estas cosas o cómo? Sí, sí, bueno, tal vez en el pasado nos hayamos aferrado, ¿no? En el amor de Dios y en su favor mientras brillaba el sol en nuestra ventana, mientras todo iba bien, ¿no? Y Mm, nuestro corazón se gozaba. Y pensábamos que nunca podríamos mm, desconfiar de Dios ni escuchar ideas incrédulas. mm, Pero a lo mejor ahora miramos a nuestro corazón y vemos que las manifestaciones de su favor de repente como que se han desvanecido, ¿no? mm, Entonces, cuando ya no ves su amor, ¿quiere decir eso que has perdido tu fe de vista en mm, su misericordia y en la verdad de la promesa? Bueno, un niño pequeño cree que su madre se ha perdido si sale de la habitación donde él se encuentra, pero a medida que crecemos, aprendemos y nos damos cuenta de que eso no es así. El hecho de que yo salga de una habitación y no vea a mi madre no quiere decir que haya desaparecido. Lo entendemos porque hemos crecido, ¿no? Y este es claro. el caso del creyente. El cristiano bendice a Dios por las experiencias que tuvo en un pasado y que el Señor le dio a probar por su amor, ¿no? Pero Mm, hemos de saber que no podemos juzgar la fe, que sea una fe fuerte o una fe débil, por esas experiencias pasadas. mm, Eh, dice un comentarista llamado Parisensis que las experiencias son como la muleta del cojo. Le mm, ayudan a andar, pero no le hacen fuerte ni sano, ¿no? Para ello se requiere comida y ejercicio. Así mm, que debemos esforzarnos por apoyarnos en la promesa y por apoyarnos menos en las expresiones tangibles o de las experiencias tangibles del amor de Dios. Porque aunque estas también son importantes en la vida cristiana, lo más importante para nosotros es la promesa, ¿verdad? Es el mm, Evangelio, es lo que Cristo ha dicho. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que estar apoyando. Entonces, el mm, cristiano maduro puede echar mano de sus experiencias en algunas tentaciones, aunque no descanse todo el peso de su fe en ellas, sino en la promesa. Vemos entonces aquí la importancia de esa experiencia, que van a llegar tentaciones en las que decimos, bueno, esto ya me pasó, esto ya lo ujú, viví, entonces eso me va a servir para aferrarme más a la promesa, aferrarme más a la fe, ¿no? Porque ya tengo esa experiencia pasada. Pero claro. nuestra fe debe descansar sobre todo y ante todo en la promesa de Dios, ¿no? Y no tanto en la experiencia, en los O en sentimientos. un sentimiento. Que por cierto, nos has hablado ahora de la experiencia o de los sentimientos, ¿no? Esa experiencia sensorial, de los sentimientos, sí. Y nos ha pasado a todos. Creemos que cuando lo decías, todo va bien, es fácil creer, pero en el momento que por alguna razón no sentimos ese amor, esa presencia, esa paz del Señor, pensamos que
que el Señor no está con nosotros y nuestra fe se ve afectada. Sí que por un lado sí que es cierto que la fe tiene una parte y una carga emocional, por supuesto, pero la fe es mucho más que una emoción. Mm, Y no podemos supeditar nuestra fe a la presencia o a la ausencia de una emoción. Eso es la emoción. claro. Pero hay gente que no tiene problemas, ¿eh? Con las experiencias o con sus sentidos eh, o sus sentimientos. Su problema no es tanto aquí en el corazón, su problema, Manuel, está aquí en el Sí, coco, ¿eh? O sea, sí. y hay gente que dice, no, es que si no lo entiendo, no lo comprendo, o bla, bla, bla. Entonces, podemos creer a veces cuando la razón falla en el sentido de que no alcanza para entender y comprender lo que está sucediendo. Mira, yo recuerdo que en la época en la que estuve pastoreando en Bolaños, de Mm, vez en cuando nos visitaba un hombre que era de allí del pueblo, de cierta edad ya, unos 65, sesenta y mm, ocho años. Este hombre era como los epicúreos. Era un hombre basado en la ciencia, en la racionalidad. Era totalmente. Él quería vivir conforme a la razón, a la racionalidad, a la capacidad de pensar, la capacidad de entender las cosas. Y él venía y teníamos conversaciones muy largas, ¿no? Y las conversaciones eran como de, llegaba un momento que se convertían en conversaciones de estas de, ¿cómo se dice? Conversaciones tontas, ¿no? Porque ya de era dar besugo, vueltas a lo mismo, diálogo de ¿no? besugos. Diálogos de besugo, ¿no? Porque ya era dar vueltas a lo mismo. Él quería entender a Dios y Mm, quería entender perfectamente la forma actual de Dios y por qué debía vivir en Dios y para Dios y quería entenderlo perfectamente todo, ¿no? Entonces, mira, la fe fuerte es la fe que puede pisar sobre las improbabilidades e imposibilidades que adelanta la razón en contra de la promesa. Y como ejemplo tenemos a Noé. Noé se esforzó en construir el arca porque creía que Dios hablaba en serio. mm, Noé nunca había visto llover. Dios le dijo que iba a haber un diluvio, pero nunca entonces, hasta entonces había habido lluvia como la conocemos hoy en día en el mundo. Era un vapor, ¿no? Que regaba la tierra. Entonces, Noé se esforzó en construir el arca, fue un acto de fe porque creía que Dios hablaba en serio y nunca se molestó en aclarar el asunto razonando como aquellas cosas extrañas que el Señor le había dicho iban a ocurrir. ¿Cómo puede ser que caiga agua del mm, cielo si nunca lo hemos visto, ¿no? No se paró a razonar en ellos, ¿no? Los buenos nadadores no temen saltar al agua profunda, mientras mm. que los principiantes quieren hacer pie y permanecer cerca de la orilla. Yo, por ejemplo, no sé nadar. Entonces, cuando yo me meto a una piscina o a un sitio, siempre procuro hacerlo donde hay pie, Claro. donde hago pie, porque sé que me puedo ahogar, ¿no? La fe Mm, fuerte no teme cuando Dios mm, lleva a la criatura a una profundidad mayor que la razón. Josafat dijo en Segunda de Crónicas 20:12, dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. mm, Pues no se trata de entenderlo todo para tener fe, se trata de confiar en Dios, confiar en sus promesas, confiar en su palabra, ¿no? No mm. sabemos cómo salir de este problema, pero fijamos los ojos en ti. Eso fue lo que vino a decirle Josafat. Entonces, no nos rendiremos mientras haya fuerza en tu brazo, ternura en tu corazón y verdad en tu lengua. ¿Verdad? En tu promesa, En- ¿verdad? Y el segundo, mientras más se conforma el corazón del cristiano con los cambios que Mm, Dios en su providencia hace en su situación en este mundo, más fuerte es su fe, ¿vale? claro. El cuerpo débil no soporta los cambios de tiempo como el fuerte. El calor y el Ujú, frío, el buen tiempo y el malo no cambia mucho la situación del hombre fuerte, pero el débil sí se queja de claro, ellos. claro. Entonces, desgraciadamente, no todo seguidor de Cristo se parece a Pablo en este sentido, ¿no? Y la fe débil, pues no ha aprendido esta dura lección. Así que cuando Dios vuelve nuestra salud en Mm, enfermedad, la abundancia en pobreza y la honra en desprecio, debemos determinar cómo le hablamos, ¿no? ¿Cómo le claro. consideramos? Mm, ¿Está tu espíritu amargado y descontento ante estas situaciones? ¿Te ujú, desahogas murmurando y quejándote de Dios? ¿O te conformas con la soberanía de Dios en tu situación actual, no por ignorancia de la aflicción, sino claro. seguro de que Él está obrando estas cosas para tu bien, porque te ha llamado y porque le amas, Mm, ¿no?
El que está contento demuestra que Dios reina en su corazón. Amén. Y reverencias la autoridad de Dios y confías en su soberanía Claro. y no desobedeces No te sus órdenes. limitas simplemente a una comprensión o entendimiento que como no entiendo, entonces no creo. Claro. Claro, el Salmo 39:9 dice, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste, ¿no? Mm, Entonces, nuestro consuelo, ¿de quién proviene? Pues de Dios, sea cual sea la situación y las circunstancias. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy el Señor. Entonces, mm, hay que conocer a Dios por la fe antes de que el corazón pueda estar quieto. La muy bien. quietud en nuestro interior se produce cuando conocemos a Dios. Y tercero, en tercer lugar, mientras más puede esperar el cristiano las respuestas, más fuerte es su fe. Eh, un ejemplo es que solo un mercader pobre exige el pago en metálico en cada venta, ¿no? La fe Mm, débil es para el presente, si no puede ver cubiertos sus deseos de inmediato, se llena de celos y llega a tristes conclusiones mm, como que la oración no ha sido oída o bien claro, que Dios no ama al que está orando, ¿no? muy Pero la bueno. fe que es lo bastante fuerte para tratar con Dios sabe esperar. Isaías Claro. 28:16 dice, el que creyere, no se apresure. Así que su Mm, inversión, considera que su inversión está en buenas manos. Aquel que tiene fe, una fe madura, considera que su inversión está en buenas manos y no ansía demandar los intereses, sabiendo que los viajes más largos tienen mejores ganancias. amén. Amén y amén. Ah, esta es, me ha gustado mucho lo que has dicho, lo del mercader, que solamente el que eh, no confía en la otra parte, no confía con quién está tratando, ¿no? De que, bueno, te lo doy y tú ya mañana, pasado o dentro de un mes me lo devolverás o me pagarás, ¿no? Y es verdad, tenemos que confiar en este caso nosotros en el Señor de que tú bien lo decías, si oro y hoy no se contesta, bueno, esperamos en el Señor y no supeditamos a nuestra comprensión o nuestra manera de pensar o de hacer las cosas como Dios tiene que hacer las cosas. Y Claro, cómo nuestra fe no puede estar, aunque tiene por supuesto un aspecto racional, no puede estar sujeto a limitada simplemente a nuestra propia opinión, parecer o pensar, ¿no? Buenísimo. claro, claro, claro. Y bueno, después de esto que dices, en cuarto lugar, retomando Mm, estas acciones, bueno, mientras más sufre el cristiano de buen grado por la promesa, más fuerte es su fe. mm, O dicho de otra forma, contra mejor enfrentamos las situaciones complicadas, eh, es porque mejor y más fuerte es nuestra fe, ¿no? ujú, Si alguien renuncia a una buena herencia, abandona a su familia y sigue a un amigo en peligrosas y mm, extrañas aventuras, damos por sentado que ama mucho a ese amigo. mm, Pero si renuncia a todas sus posesiones presentes por un amigo a quien nunca ha visto, basándose en una invitación escrita que le promete grandes cosas en el futuro, pues su confianza nos asombra aún más. mm, Pero no es tan fantástico como parece, ¿verdad? En las Escrituras leemos acerca de este amigo, a quien amáis, nos dice Pedro, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis, como dice 1 de Pedro 1:18, ¿verdad? El contexto de este pasaje es en diversas pruebas, como dice el mm, versículo mm, 6. Pero ya que el camino del creyente atraviesa el escabroso desierto para llegar a disfrutar de Cristo, este creyente pasará con gozo por las tentaciones más profundas. Y esta sí que es una fe gloriosa, ¿no? Cuando logramos atravesar ese escabroso desierto de las dificultades disfrutando de Cristo, ¿verdad? Esta sí que es una fe gloriosa, porque no mm, se trata de alabar el cielo y desear estar allá, sino de abandonar placeres predilectos y aceptar grandes sufrimientos como mm. cuando Dios nos llama a ello. Y esto prueba que la fe es verdaderamente fuerte, ¿vale? En Amén. quinto lugar, mientras más fácilmente se resiste el creyente a la tentación, más Sí, fuerte es su fe. ok, Obviamente no vamos a poder resistir a la tentación si nuestra fe es débil, ¿no? claro. Si un gran pez rompe fácilmente la misma red que captura a uno pequeño, pues esto no cabe en ninguna mente. El pez pequeño no va a poder romper la red, el pez grande sí, ¿no? La fe del Ujú, cristiano o es fuerte o débil según le sea fácil claro. o difícil romper con la tentación.
mm, Cuando una tentación normal te atrapa como una telaraña o una mosca, quiere decir que tu fe es débil. mm. La fe de Pedro era débil cuando la voz de una muchacha lo llevó a negar a Cristo, Es pero verdad, se allí en el patio, ¿no? fortaleció, sí, Ujú. pero se fortaleció al resistir y refutar las amenazas de todo el concilio, como leemos Wow, en Hechos 4:20, ¿no? wow, es Entonces, verdad. Ahí vemos, perdón, Manuel, ahí vemos cómo la fe aumentó. Una niña ahí en el patio, tal, y no resiste, pero en el concilio, ante las autoridades, resistió. claro, Muy bueno. claro. La fe verdadera siempre encuentra la manera de combatir el pecado, la manera de escapar de la tentación, ¿no? Entonces, Mm. si notamos que el poder del pecado muere en nosotros, Sí, podemos estar seguros de que nuestra fe está viva y vigorosa. ¿De wow. acuerdo? Ujú. Muy En bueno. sexto lugar, mientras más obediente y compasivo es el cristiano en su vida, más fuerte es su fe. Mm. ¿Qué tiene que ver la compasión y la obediencia? Pues tiene que ver todo, ¿no? La fe obra por el amor. Por Amén. tanto, Muy su bueno, Manuel. Muy fuerza bueno. o su debilidad puede juzgarse por la fuerza o la debilidad del amor expresado en el comportamiento del creyente. Mm. Entonces, la potencia del brazo que tensa el arco se prueba por la fuerza con que vuela la flecha, Sí. ¿verdad? Yo recuerdo que en un campamento que hicimos teníamos tiro al arco, nunca había tirado con arco. Cuando lo intenté, la primera que lancé cayó casi en mi pie, ¿verdad? Porque Ujú. no tenía fuerza suficiente Claro. ni hizo el esfuerzo suficiente para tensarlo, ¿no? Ciertamente la fuerza de nuestra fe se conoce por el impulso con que nuestro amor sube a Dios. Es imposible que una fe débil, incapaz de tensar la promesa como la fuerte, impresione tanto al corazón para que ame a Dios como la más fuerte. Por tanto, si tu amor a Dios te hace abandonar el pecado, cumplir con el deber y obedecer los mandamientos de Dios, entonces estás graduado en el arte de la fe. Puedes Mm. decir, estoy graduado en el arte de la fe, ¿vale? Porque el amor cristiano avanza a la par que su fe. Como Mm. el calor aumenta con la fuerza del sol, mientras más sube el sol hacia el meridiano, más calor se hace, igual ocurre con la fe, ¿no? Mm. Igualmente, mientras más exalta la fe a Cristo en el cristiano, más intenso es su amor de Cristo. Claro. En séptimo lugar, Fernando, y para terminar, mientras más templada es la actitud del cristiano ante la muerte, más fuerte es su fe. Sí es. Mm. Las comidas picantes o agrias requieren mucho azúcar para suavizarlas. Ujú. La muerte es algo que deja mal gusto en el alma, ¿verdad? Solo la Mm. fe puede hacer que los pensamientos graves sobre este tema sean dulces y deseables. Algunos, cuando se cansan de su situación actual, dicen, me quiero morir, es que me quiero morir. Pero el, pero el que conoce la inmutabilidad de la muerte, sea para gozo o para desdicha, Mm. nunca la llama hasta comprender lo que puede esperar de Dios al llegar al otro mundo. Así que Mm. la fe débil nunca será capaz de hacerlo sin una aluvión de dudas y temores. La fe débil nunca será capaz de enfrentar la muerte sin tener una aluvión de dudas y de temores. Wow, buenísimo, buenísimo. Todos estos consejos, Manuel, que nos has dado, ¿no? Por un lado, de cómo fortalecer nuestra fe en la primera parte del estudio a través de la palabra, oración y algunos otros consejos, y después cómo identificar esta fe para que no sea una fe débil, sino sea una fe fuerte, no supeditada a las emociones, a las experiencias, a las situaciones, no supeditada a la razón, a nuestro entendimiento. Aunque repito, repetimos, la fe, por supuesto, tiene una carga emocional, tiene una carga, por supuesto, de los sentimientos, del pensamiento, del intelecto, pero la fe es mucho más que un Claro, pensamiento, es mucho más que un sentimiento. Y todos estos consejos, pues obviamente nos ayudan muchísimo a conservar y a perseverar, como bien decías, a esforzarnos, a ejercitarnos en esa fe que es el mayor tesoro que tenemos como hijos de Dios, que creen, que confían
en el Señor como creyentes, ¿no? Que nos dedicamos, nuestra actividad principal y propia del creyente es creer. Pues Manuel, te damos las gracias por este estudio, por este tiempo. Queremos agradecer a todos los que nos están siguiendo, que lo dejen sus comentarios, sus preguntas allí en el chat. Repetimos, suscríbete al canal si no lo has hecho, eso nos ayuda. Y también compártelo con tus amigos o con tus seres queridos o conocidos. Por lo demás, Manuel, nos toca ya despedirnos, ¿verdad? Muy bien. Gracias, gracias por este tiempo y esta oportunidad de poder compartir con vosotros estas cosas tan maravillosas. Y nos emplazamos para la siguiente semana con el siguiente programa. Seguiremos abordando este asunto de la armadura del cristiano. Que el Señor os bendiga. Nos vemos la semana que viene. Ósculo santo a todos. Bye.